Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Fabiola? Buenos días. Bien, gracias, Rafa. ¿Cómo te va? Qué bueno. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias. Hola, hola a Aquí. todos, muy buenos días, ¿cómo están? Hola, Bien, bien. ¿Y Iber. tú? Bien, también, muchas gracias, aquí ya listos para poder Buenos empezar. días a todos. Gracias por estar conectados el día de hoy con nosotros en el Comité de Capital Humano de la Asociación de Internet MX. Mucho gusto a todos ustedes. Los que no me conocen, soy Sergio Porragas, director de operaciones de OCE Mundial y vicepresidente de Capital Humano de la Asociación de Internet MX. Estamos muy contentos el día de hoy, sobre todo porque me acompañan el día de hoy dos de las vicepresidencias más importantes en la asociación, que los presentaré en breve, Fabiola Peña y Gonzalo Rojón, los cuales les cederé la palabra en unos minutos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a los representantes de las empresas, como siempre, es un gusto que mes a mes se conecten con nosotros para ir revisando los temas que están sucediendo dentro de nuestro país y sobre todo los que competen a la asociación en temas de capital humano. Gracias a los socios de la asociación y a los medios de comunicación que el día de hoy se están conectando con nosotros para entender los resultados que presentaremos en unos minutos sobre el estudio de educación en línea México 2021. Bienvenidos a todos y nuevamente gracias por conectarse tan puntualmente. Para darles un poco de contexto de lo que vamos a ver el día de hoy, este estudio es elaborado por quinta ocasión. Prácticamente desde el 2016 se viene realizando este estudio en conjunto con la empresa a la cual represento, OCC Mundial, y la Asociación de Internet MX. ¿Por qué realizamos este estudio? Porque nos preocupa la educación en el país. Porque estamos convencidos que mediante el empleo y la educación lograremos un alto impacto social en el país. Por ello mismo se vuelve cada vez más relevante. En esta ocasión toma especial relevancia. ¿Por qué? Con lo sucedido desde marzo del año pasado, a consecuencia de la pandemia del COVID-2019, que a todos nos ha afectado, tanto en la parte empresarial, profesional, educativa, etcétera, se vuelve relevantísimo lo que está sucediendo en la educación en el país. Prácticamente el 100% de las universidades se fueron a temas en línea. Muchas universidades ya habían optado por tener modos en línea, pero ¿qué ha sucedido con los mexicanos? ¿Qué ha sucedido con aquellos mexicanos que quieren incrementar sus competencias y habilidades? ¿Qué ha sucedido con aquellos mexicanos que quieren precisamente enriquecerse para continuar en su vida laboral? Entonces se vuelve más relevante. La educación en línea, como todos sabemos, ya venía tomando muchísima fuerza por su efectividad, flexibilidad. Ya habíamos visto modelos híbridos en las universidades, ya habíamos visto en algunas otras universidades o en algunos centros educativos que tenían diplomados, certificaciones en línea, pero ahora es toda la licenciatura, toda la maestría. ¿Qué ha pasado con todo eso? ¿Y qué es lo que buscan los internautas, ¿no? Y sobre todo aquellos internautas que están empleados o están desempleados, pero ¿qué es lo que ellos buscan? El estudio que analizaremos a continuación, repito, se verán temas fundamentales que nos irá platicando David Centeno, que ahorita lo presentaré, sobre los cuales deberíamos de reflexionar todos nosotros y contar con propuestas concretas para el mediano y largo plazo. La asociación, que Fabiola nos comentará un poco dentro del comité que ella dirige, tenemos una responsabilidad clara con nuestro país y sobre todo con los miembros de la asociación de traer este tipo de temas. Ver qué podemos hacer nosotros como mexicanos y dentro de la asociación para fortalecer a nuestro país y fortalecer sobre todo a los jóvenes que están estudiando ahorita y cómo podemos ayudarlos y cómo podemos ayudar a nuestras empresas a que cada vez sean más sólidas en cuanto al conocimiento y podemos competir cada vez más.
Habiendo dicho lo anterior, nuevamente gracias. Y para continuar, tengo el orgullo de presentarles a Fabiola Peña, vicepresidenta de Educación y Cultura de la Asociación de Internet MX. Fabiola, por favor, muchas gracias por estar con nosotros y por haber colaborado con nosotros en esta elaboración del estudio de educación. Gracias, Fabiola. Al contrario, Sergio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todo tu equipo que ha coordinado de una manera extraordinaria la elaboración del estudio y hasta esta presentación que estamos realizando. Agradezco profundamente contar con otras vicepresidencias que tienen este nivel de entusiasmo y de profesionalismo. Y a todos nuestros socios que hoy nos están acompañando a través del comité conjunto, bienvenidos y muchísimas gracias. De la misma manera en la que damos la bienvenida a las personas de prensa que nos hacen hoy el gusto de acompañarnos en esta presentación. Como lo comentaba Sergio, es un gran orgullo presentar el día de hoy este estudio que me parece que además no tiene otro referente que tenga esta temporalidad y este nivel de transparencia y de diagnóstico como el que se va a presentar el día de hoy. Pues nos está presentando una fotografía del momento de transición en el que nos encontramos en el sector educativo. Recuperar estos datos con las transformaciones de un escenario prepandemia, porque vamos a ver comparaciones con datos del 2019, en comparación con el momento actual, con el 2021, nos da la oportunidad de tener una ventana hacia el futuro. El tiempo que ya tenemos ahorita de pandemia, que hemos transcurrido lamentablemente, que ha sido mucho más de lo que habíamos esperado en un inicio, ya nos deja ver con claridad las fortalezas, debilidades y ventanas de oportunidad que tiene cada una de las modalidades. La presencial, que en algún momento, si bien sí contábamos con las modalidades en línea, nunca había sido de alguna forma desbancado en este lugar privilegiado. Después en línea, que ya tenía una evolución, y finalmente la mixta. Creo que esta valoración que hacen las personas que se encuentran en educación o que buscan tener una educación en un futuro, ya nos dejan muchísimo ver hacia dónde es que nos tenemos que mover. Agradezco mucho esta oportunidad y aprovecho para pedirles a los medios de comunicación que nos hacen el favor de acompañarnos, pongan su nombre, su medio y su mail en el chat para el envío del comunicado de prensa y también del estudio. Y bueno, sin más preámbulo, doy pie a las palabras de bienvenida de Julio Vega, el director general de la Asociación de Internet MX. No sé si se encuentra conectado, Julio. Mil gracias, Fabiola. Mil gracias, Sergio. Como bien ya se mencionaba anteriormente, muchas gracias a Gonzalo y a otros vicepresidentes el día de hoy conectados. Un agradecimiento inmenso a nuestros amigos de los medios de comunicación, pues que siempre que tenemos productos de esta naturaleza, de esta índole que, como bien decía ya Sergio, están aquí para contribuir al desarrollo digital del país, pues atiendan nuestras invitaciones y por supuesto muchísimas gracias a nuestros afiliados. A mí no me resta más que sumarme a lo ya dicho, suscribo todo lo comentado por quienes me antecedieron en la palabra y pues agradecer profundamente el compromiso de Sergio Porragas de OCC, de Fabiola Peña, de NIC México, de Gonzalo Rojón, de DECIU, quienes han estado muy de la mano con todos estos esfuerzos desde un principio y desde años atrás. Y por supuesto, no voy a omitir al genio de las cifras y al genio del estudio también, David Centeno. Muchísimas gracias, David, que pues, siempre haces unos trabajos extraordinarios, formidables, de vanguardia, que son del más alto interés para nuestra membresía y el público en general. Muchísimas gracias de verdad a ustedes, a todo el equipo de OCC, a todos los equipos involucrados. Y bueno, con esto no me queda más que cederte la palabra, David, y adelante. Gracias. Muchas gracias, Julio. Gracias a todos por estar aquí en este estudio que presentamos ahora en conjunto con la Asociación de Internet MX. Y pues bueno, vamos a iniciar para poder tener un poco más de información, tener un espacio para preguntas y respuestas. Por favor, no olviden dejarnos quienes se están integrando su nombre, correo electrónico para poder compartir con ustedes toda la presentación y que ustedes puedan posteriormente revisarla con un poco más de detenimiento. Entonces, bueno, Sergio nos daba ya un breve contexto de este estudio, el cual bautizamos como Educación en Línea en México. En esta ocasión presentamos los resultados de 2021 y pues ya llevamos algunos años realizando este estudio y vemos
vemos avances de la educación en línea y lo importante de este estudio, los objetivos de este estudio es justamente conocer esos hábitos, las necesidades, motivaciones y obstáculos a los que se presentan los internautas al momento de tratar de seguir con su preparación académica, al mismo tiempo que también buscamos conocer la percepción y opiniones de estos internautas respecto a las modalidades que tenemos hoy para el estudio. Una es la modalidad presencial, la siguiente sería la modalidad en línea y la siguiente sería la modalidad presencial, perdón, la modalidad mixta. Y también, bueno, mencionaba hace un momento Sergio, la pandemia. La pandemia trajo algunos cambios que son interesantes considerar porque incluso veremos más adelante un slide que nos habla sobre la percepción hacia futuro, de cómo estarían interesados los internautas en continuar con su preparación académica. También estos datos nos van a ayudar a comparar contra las cifras que hemos obtenido en ciclos anteriores. En este caso compararemos contra datos obtenidos en el estudio del 2019 y esto, bueno, nos dará bastante información y algunos pues movimientos bastante importantes, bastante significativos en algunos rubros que veremos más adelante. Los invitamos también a una pausa rápidamente, a que si tienen preguntas las vayan por favor dejando en el chat y con mucho gusto al finalizar tanto Sergio como Fabiola podrán dar respuesta a estas preguntas que se tengan. La metodología prácticamente se realizó a través de una encuesta en línea, nosotros le llamamos como metodología CAWE, entrevista autoadministrada por computadora, y se realizó entre abril y mayo del 2021 con un alcance nacional y se logró una muestra de alrededor de 4.500 personas o profesionistas que están estudiando actualmente o que tienen la intención de estudiar. También aquí podemos ver un poco más a detalle cómo es que se distribuye la muestra de estos internautas. Vemos que en cuanto a género tenemos un 61% de personas o de internautas que nos respondieron en esta muestra del género masculino, 39% del género femenino. También aquí vemos un dato importante que sí cambió en comparación contra el año 2019 respecto a las edades. Edades de 25 a 39 años tuvieron una participación en esta encuesta o en esta evaluación del 59%. Y esto tuvo un incremento de 18 puntos porcentuales contra el estudio del 2019. Esto es importante recalcarlo porque vemos justamente aquí algunos pequeños o algunas pequeñas notas que nos ha dejado la pandemia. Vemos un interés de cierto grupo o cierto segmento de edades en continuar sus estudios o con la intención de continuar, mientras que vemos también una caída o un decremento de 16 puntos porcentuales en las edades de 40 a 49 años. En cuanto a la escolaridad o el nivel académico que tienen estas personas interesadas en estudiar o que están estudiando, vemos que casi el 60%, 6 de cada 10 de estos internautas, tienen como último grado de estudio una licenciatura o una ingeniería, mientras que el 26% tienen la educación media, que es la preparatoria, y el 12% cuentan con un posgrado. En cuanto a la ubicación, podemos ver también que tenemos una muestra bastante homogénea y vemos, sí, como regularmente lo vemos en muchos de los estudios, mucha participación de las personas o internautas que se encuentran en el centro del país, la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, con un 54% de personas que en esta muestra participaron, mientras que en el norte, que es la segunda con mayor participación, con un 19%, Bajío el 16% y la zona sur con un 11%. También importante recalcar que la zona norte tuvo un incremento en cuanto a su participación en esta encuesta de 5 puntos porcentuales. Y bueno, entramos en materia. Vamos a empezar hablando un poquito acerca de la intención o la forma en la que hoy están estudiando o actualmente están estudiando estos internautas. Y vemos aquí que el del lado izquierdo, de la muestra total, el 80% de estos internautas se encuentran actualmente estudiando o están interesados en estudiar. Sin embargo, podemos ver que esto tiene un pequeño o un significativo decremento en comparación contra otros años, pero también del lado derecho vemos que un 20% pues dicen, bueno, yo no estoy interesado en estudiar. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué no están interesados en estudiar? Y aquí hay una serie de razones por las cuales ellos no estarían interesados. Una principalmente es, no me interesa el plano, no quiero seguir estudiando. Es la principal y la número uno de las razones. Y la segunda, que es una de las que normalmente aparecen en estos estudios, es la falta de dinero, seguido por la falta de tiempo. Y la falta de dinero es un factor que seguramente pues uno de los temas que trajo la pandemia es este, ¿no? Que trajo cosas positivas también. Aspectos positivos son algunos de los que están impactando justamente el hecho de que no estén interesados en estudiar en el corto plazo o en el mediano plazo.
Ahora hablemos un poco también de la situación laboral, porque también es importante considerar esta parte. Y lo que vemos aquí es que respecto al 2019 hay o registramos un mayor número de personas que no tienen empleo actualmente. Y aquí, bueno, a nivel general vemos que el 56% de los internautas que nos respondieron actualmente no tienen empleo. Y esto incrementó bastante, 25 puntos porcentuales en comparación del 2019. Y en la parte superior vemos aquellos que sí tienen un empleo, que es alrededor del 44% de la muestra, en donde vemos que sí hubo una caída de aquellas personas que decían, bueno, yo tengo un trabajo de tiempo completo, y eso decrece 18 puntos porcentuales contra lo que se registró en el 2019. Aquí un efecto justamente de la pandemia. Ahora hablemos un poco de los salarios que tienen aquellas personas que se encuentran actualmente laborando, y si lo vemos de manera comparativa contra los datos que nos presenta INEGI, es muy similar la curva que tenemos aquí, es decir, el mayor porcentaje se encuentra en personas que perciben un salario de 5,000 a 10,000 pesos, y bueno, esto nos lleva a decir que un 47% de la muestra percibe un salario menor de 10,000 pesos, un 44% de la muestra percibe un salario entre 10,000 y 30,000 pesos, y un 9% de la muestra percibe un salario mayor a 30,000 pesos. Esto es importante considerarlo y nos da un muy buen panorama de cómo está el ingreso o cómo se encuentra el ingreso de aquellas personas que actualmente se encuentran estudiando o que tienen un interés por estudiar, ya que más adelante veremos el costo que tiene el hecho de elegir alguna u otra modalidad de estudio. Ahora, hablando un poco también del tema de aquellas personas que están interesados en estudiar y que estudian actualmente, los que estudian actualmente tuvieron un incremento, y esto es algo muy positivo, algo que también seguramente por ahí ustedes han escuchado en algunos otros estudios, en algunas notas, en donde se percibió o se notó que durante la pandemia muchas personas decidieron invertir su tiempo, invertir algo de sus ingresos en seguirse preparando, incluso si habían pues desafortunadamente perdido su empleo. Entonces ellos se dedicaron a seguirse preparando y vemos un incremento en comparación contra el año anterior o contra el 2019 de 11 puntos porcentuales sobre aquellas personas que estudian actualmente. Y aquí también importante, y lo mencionaba hace un momento, pues sí también incrementó el porcentaje de personas que actualmente no trabajan. Y esto, como les decía, es un mensaje muy positivo, ya que las personas continúan en mente con el hecho de seguirse preparando independientemente de que hayan perdido su empleo por temas de la pandemia. Es algo muy bueno para la educación en general y para México. En cuanto a los principales objetivos de quienes deciden seguir estudiando, pues es principalmente incrementar conocimientos, obtener un trabajo en otra empresa y obtener un mejor sueldo. Pero aquí hay una separación y podemos ver las barras azules, las barras moradas. Las barras azules hablan de quienes estudian actualmente y las barras moradas de quienes estudian, de los que están interesados en estudiar. Y aquí vemos que los que están interesados en estudiar prácticamente es muy similar el porcentaje, la distribución del porcentaje en estos tres rubros que mencionaba hace un momento. Ellos están sí interesados en el incremento de conocimientos, evidentemente sí en obtener un empleo en otra empresa y sí en un mejor sueldo. Sin embargo, los que estudian actualmente hay un sesgo un poco más o un gap un poco más importante en aquellos que quieren incrementar simplemente sus conocimientos. Y después vemos sí una diferencia de 7 puntos porcentuales contra quienes desean obtener un trabajo en otra empresa u obtener un mejor sueldo. También es importante recalcar aquí un punto interesante. Hablamos de un tema refiriéndonos a trabajar en una empresa transnacional, que es digamos que el quinto factor importante, y aquí tuvo un incremento de 5 puntos porcentuales aquellos que están interesados en estudiar. Y esto también podría ser un efecto de la pandemia, dado que con todo lo que trajo la pandemia, el tema de poder trabajar desde casa, el tema de incluso poder tener un empleo en una empresa que no se encuentra basada en el país de origen, pues ha abierto muchos horizontes y ahora hay un interés justamente de aquellas personas por trabajar en una empresa transnacional desde su lugar de origen, y es por ello que el estudio o seguirse preparando pues es un factor importante para estas personas. Hablemos un poco también de aquellos puntos que les gustan o aquellos puntos que les gustaría tener dentro de su preparación al hablar de ciertas modalidades. Aquí hablamos a nivel general. Podemos ver que los internautas buscan principalmente flexibilidad en el plan de estudios y horarios. Y también el segundo punto importante es tener un plan de estudios enfocado al mercado laboral. Estos dos rubros son los más importantes y podemos ver que se mantenían en los dos primeros lugares tanto en el 2019 como en el 2021. Sin embargo,
el tema de contar con profesores de calidad es algo que cada vez demandan más los estudiantes. Y esto tuvo un incremento contra el año 2019, dado que se vuelve el tercer factor más importante, mientras que en el 2019 era el cuarto factor más importante. Entonces, aquí poco a poco, en efecto, los internautas se están preocupando porque sus profesores sean profesores que puedan ofrecerles justamente esos conocimientos. Los principales obstáculos, ya hablábamos hace un momento, temas económicos, y justamente con la pandemia, pues esto tuvo grandes repercusiones. Vemos aquí que un 65% de aquellos que están interesados en estudiar, pues uno de los obstáculos a los que se enfrentan para poder decidir si continúan o no con su preparación es el factor económico. También para los que estudian, pero sí en un mayor porcentaje en aquellos que están interesados en estudiar. El tema de la falta de tiempo, vemos aquí que tuvo un decremento en cuanto a los que estudian actualmente, y esto también podría tener una relación con temas de la pandemia, dado que incluso una de las cuestiones que se notaron a lo largo de la pandemia es que algunas personas pues se les redujo los horarios laborales, ¿no? Y eso evidentemente de pronto para algunas personas trajo algunos decrementos en cuanto a salarios, pero para efectos del estudio, para efectos de seguir preparándose académicamente, esto fue algo benéfico, ya que la falta de tiempo dejó de ser un factor o un obstáculo para estos internautas. Y bueno, hay un gran porcentaje que incrementó aquí 5 puntos porcentuales de quienes estudian actualmente que mencionan que no han enfrentado algún obstáculo, y eso también es muy positivo tanto para la educación a nivel general en el país, como para aquellos estudiantes que actualmente se están dedicando a seguir preparándose para poder tener ya sea un nuevo empleo, un mejor salario o simple y sencillamente seguir incrementando sus conocimientos. Vemos aquí también el factor de la pandemia, y la pandemia de hecho es un factor que apareció como nuevo dentro de estos rubros, como considerado dentro de los obstáculos, algo que evidentemente pues no aparecía en otros años en donde se realizó el estudio, y aún así son porcentajes bastante, pues podríamos llamarle bajos, es decir, los estudiantes o los internautas no consideran a la pandemia como el principal obstáculo. Eso es algo muy positivo. De lo contrario, pues estaríamos tal vez teniendo otro tipo de hábitos en el tema de la educación, tanto en línea, mixta o presencial. ¿Qué pasa con los medios que utilizan los candidatos o los internautas para poder seguir continuando con sus estudios? Pues principalmente ellos siguen utilizando Internet como un medio principal para saber qué oferta educativa hay en el mercado, y también dentro del aspecto de Internet pues hay muchos rubros, y las redes sociales son aquellas que están tomando mayor relevancia conforme avanzan los años. Todavía tenemos un porcentaje importante de personas que asisten directamente o buscan directamente información con la institución educativa. Sin embargo, muchos de ellos, como bien mencionábamos, sí inician su búsqueda a través de Internet. Las redes sociales que más utilizan incluso las universidades para poder promocionar sus ofertas educativas y los candidatos para poder enterarse de ellas, principalmente son Facebook y LinkedIn, seguido de Instagram, después viene WhatsApp, YouTube y Twitter, pero podemos ver claramente que Facebook es uno de los canales más importantes justamente para promover la educación, y LinkedIn se ha vuelto también uno de los medios importantes para poder comunicar todas las ofertas educativas en el mercado. ¿Qué cambios tuvo la educación a raíz de la pandemia? Estos son aspectos bastante interesantes. Y bueno, aquí la pandemia nos trajo que el 65% de las personas tuvieron que cambiar evidentemente, o que tuvieron que pasar de la modalidad mixta o de la modalidad presencial a prácticamente la modalidad en línea, continuaron estudiando a través de una videollamada. Y la pregunta fue, bueno, con este cambio, todos los profesores tenían justamente la preparación, estaban capacitados para continuar realizando estos estudios en la modalidad en línea, cuando tal vez su preparación o su experiencia era a través de la modalidad presencial o mixta. Pues fue una de las preguntas que se realizaron en este estudio, y la pregunta tal cual fue, ¿qué tan capacitados están los profesores para dar clases en línea? Y bueno, para bien nos llamó mucho la atención que los internautas mencionaron que estaban muy capacitados en un 28%, algo capacitados en un 38%, de manera neutral en un 21%, y solo el 13% hablaban de poco capacitados o nada capacitados. Entonces, esto fue un factor muy importante para que también los internautas pudieran seguir justamente generando esa confianza que seguirá creciendo seguramente en los próximos años
sobre la educación en línea e incluso sobre la educación en mixta, que bueno, veremos más adelante que seguramente algunas instituciones empezarán a implementar la educación mixta. ¿Qué pasa con los dispositivos? Sabemos que la educación en línea requiere de ciertos dispositivos, de ciertas herramientas muy específicas para que el estudiante pueda tener una muy buena conexión dentro de una videollamada, que pueda tener y entender muy bien o compartir ciertos materiales, incluso tener lo que hoy llamamos como breakout rooms o grupos en los que pueden tener pequeños subgrupos de estudiantes y pueden realizar alguna actividad. Pues dentro de estas herramientas prácticamente están los medios electrónicos como la computadora portátil, el smartphone, la computadora de escritorio, una tablet, que son necesarias para la modalidad 100% en línea. Y algo que nos dimos cuenta es que gran parte de las personas que ya se encontraban estudiando o que incluso están interesados en estudiar previo a la pandemia ya contaban con estos dispositivos. Y una vez que inició la pandemia, durante la pandemia, muy pocos de ellos tuvieron que hacer una adquisición de este tipo de productos o de este tipo de dispositivos que les permitieran continuar. Entonces, esto fue algo que se preguntó en efecto para poder entender si realmente el hecho de tener o no un dispositivo fue un factor bloqueante para que los estudiantes pudieran seguir estudiando, y la realidad es que no lo fue. Eso es algo muy positivo. Ya hoy en día la tecnología es tan avanzada y cada día hay algo nuevo, que incluso a través de aplicaciones móviles ya un estudiante puede entender muy bien o conocer muy bien cuáles son aquellas actividades, compartir actividades, que pueda recibir calificaciones. Entonces, un smartphone ya es muy útil incluso para poder continuar con los estudios en una modalidad 100% en línea. Ahora, hablando un poco más de los aspectos que tienen que ver con la conexión a Internet o el ancho de banda, y también la facilidad o la dificultad para transicionar a un modelo de 100% virtual o 100% en línea, pues este slide nos deja interesantes hallazgos. ¿Por qué? Porque aquellos estudiantes, si vemos los gráficos del lado izquierdo, que empezaron a estudiar previo a la pandemia, tuvieron sí que incrementar 52% de ellos su ancho de banda. Y si recordarán, a muchos de nosotros nos pasaba, ¿no? Cuando iniciábamos con la pandemia, empezábamos a tener ciertas reuniones en línea y se trababa o teníamos que desconectarnos y volvernos a conectar, pero poco a poco, conforme fue avanzando el tiempo, pues el ancho de banda empezó a mejorar. Hay algunas compañías realizaron algunos ajustes, pero también eso hizo que incrementara en cierta forma pues la adquisición de ancho de banda o incrementar el ancho de banda por parte de los internautas para poder tener sus clases de manera adecuada. Y también en cuanto a la facilidad para poder tomar clases en línea, vemos que solo un 29% de quienes estudiaban previo a la pandemia en una modalidad presencial o en una modalidad mixta, pues les fue sencillo. Eso quiere decir que alrededor del 70% nos decía, bueno, para mí no lo fue, para mí no fue sencillo, no fue extremadamente fácil poder cambiar a una modalidad totalmente en línea, ¿no? Sí hubo dificultades, pero aquellas personas que comenzaron a estudiar ya empezada la pandemia, pues ya traían evidentemente, seguramente conocimientos tal vez de la parte profesional, de cómo conectar con algunas de las herramientas que son para las videollamadas, y vemos aquí que solo el 35% de las personas tuvieron que incrementar su ancho de banda, aquellos que iniciaron sus estudios posterior a la pandemia, durante la pandemia, y para 46% de ellos fue fácil tomar clases en línea, ya traían justamente un poco más de experiencia, ya sea laboral o a través de otros cursos, incluso de llamadas casuales con amigos o compañeros. David, perdón la interrupción. Están escribiendo Adelante. aquí en el chat. Hay un par de barritas grises. No sé si es de tu máquina que no deja leer exactamente, no deja leer el texto. De hecho, ahora se están haciendo como más grandes, ¿no? Sí, lo que pasa es que son justamente de Webex y no me permite esconderlas. Entonces, a ver, permítanme ver si puedo esconder estas barras, porque son justamente de Webex. Entonces, Puedes dejar de compartir, volver a compartir, porque ahorita sí ya se vieron más sí. cuadritos grises que no dejen leer. A ver, Gracias. dejé de compartir, vuelvo a intentar. O tal vez podemos intentar ¿crees que si Rafa lo presenta, eso pudiera quitarse? A ver, intentemos. Rafa, ¿tendrás por ahí la presentación para ver si contigo se elimina esa problemática? Sí, con gusto. También yo presento. reiterarles
También reiterarles a las personas de prensa que nos acompañan que no se olviden de colocarnos su contacto para que la presentación completa la puedan tener ustedes en este mismo, yo creo que el mismo día de hoy van a contar con ella. Así que por favor no se olviden de colocarnos su correo electrónico. Sé que eso no quita el problema de las barras, pero que tengan la seguridad de que tendrán la información completa a la brevedad. También recordarles que la presentación va a estar disponible en el sitio de la Asociación de Internet MX, en la sección de estudios. Como que se vio, Rafa, y después se volvió a quitar, no sé. Vamos en el slide 17. Ok, perdón, aquí no veo el slide porque está en pantalla completa, pero ¿me puedes ubicar, por Claro, favor? puedes ir regresando en los slides, por favor. Claro. Más. Ahí, Uno a la derecha, uno después. pasa uno Ahí. más. Sí. Gracias, Rafa. Muchas gracias, Rafa. No, con Perdón gusto. ahí por las barras, el tema ahí de aspectos técnicos. Pero bueno, justamente terminábamos este slide en donde explicábamos que sí, ya posteriormente, que si los estudiantes iniciaban algún curso, algún diplomado, alguna licenciatura posterior a la pandemia, durante la pandemia, era más sencillo para ellos adaptarse a las clases 100% en línea y un menor porcentaje de personas tuvieron que incrementar su ancho de banda. Y vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí hablamos un poco también sobre la pandemia. Durante la pandemia, el 37% de los estudiantes tuvo que detener sus estudios por algún tiempo debido a falta de dinero y debido a temas de salud. Son los dos factores más importantes que hicieron que los estudiantes tuvieran que hacer una pausa en estos aspectos. Sí tenemos aquí un 63%, que era prácticamente la mayoría, que no tuvieron que hacer una pausa. Se fue muy positivo, ellos pudieron seguir estudiando y probablemente muchos de ellos estaban dentro de un esquema mixto o en línea, que en efecto hizo que tal vez no tuvieran que hacer alguna pausa, pero aquellos que tal vez tenían una modalidad presencial o incluso que tienen la opción de poder ir realizando pagos por módulo, ya sea de un diplomado, de una maestría o una licenciatura, pues tuvieron que detener sus estudios por motivos económicos en un 54%, como lo vemos aquí, y un 21% por temas de salud. Son aquellos factores más importantes. Vamos a la siguiente. Gracias. En cuanto al futuro, esto es uno de los temas más importantes o que más nos llamaron la atención. Sabemos que respecto a aquellos estudiantes que iniciaron a estudiar previo a la pandemia, pues un gran porcentaje de ellos lo hacían en una modalidad presencial. Eso lo podemos ver en el gráfico de la izquierda. 70% de ellos estaban en una modalidad presencial e incluso había crecido en comparación contra el 2019. También varios de ellos estaban estudiando en línea y tenía un incremento en comparación contra el 2019 de 17 puntos porcentuales, y una de las modalidades que había tenido un decremento fue la modalidad mixta, con 33 puntos porcentuales. Digamos que muchos de los estudiantes estaban enfocados en la modalidad presencial, también en la modalidad mixta, pero una vez que pasamos a la pandemia, que es el gráfico del medio, podemos ver que prácticamente todos tuvieron que transicionar a la parte a la modalidad en línea, y pues ahí los efectos y razones que hablábamos hace un momento. Y ahora que vemos hacia 12 meses adelante, en donde preguntamos a aquellos estudiantes que están interesados en continuar con su preparación académica, vemos que la gran mayoría de ellos estarían enfocados en una modalidad en línea o en una modalidad mixta. Esto pues es bastante importante el cambio. ¿Por qué? Porque incluso va a generar o podría generar cambios en adelante en la forma en la que las instituciones incluso ofrecen las modalidades o incluso ofrecen sus niveles educativos con muchas más herramientas enfocadas a la modalidad en línea y a la modalidad mixta. Este es un dato muy interesante y muy importante a considerar. Adelante, por favor. ¿Qué diferencias hay entre las modalidades de estudio? Y a partir de este momento vamos a empezar justamente a comparar las modalidades presencial, en línea y mixta. Y esto no para decir que una es mejor que otra, sino para entender justamente cuáles son aquellos segmentos en los que ciertos estudiantes, ciertos internautas buscan algunos aspectos específicos o ventajas o cuestiones que incluso por aspecto personal les agradan de una modalidad u otra,
Pero aquí en este slide en específico vemos aspectos demográficos. Vemos que principalmente en mayor medida para los grupos de 25 a 39 años es mucho más atractiva la modalidad en línea y la modalidad mixta. También, importante mencionar que aquellos que tienen empleo actualmente, pues evidentemente irán en búsqueda de una modalidad en línea o una modalidad mixta. Sin embargo, aquellos que no tienen empleo, vemos que un 61% de aquellos que buscan la modalidad presencial lo hacen sin un empleo. Entonces, esto es muy importante considerarlo porque aquí hablamos justamente de tiempos, de cómo las universidades o ciertas instituciones dan flexibilidad de horarios, dan flexibilidad incluso de planes de estudios. ¿Por qué? Porque aquellos que buscan una modalidad presencial seguramente tienen un mayor tiempo para dedicar a un nivel de mayor detalle a esta modalidad, mientras que los que buscan una modalidad en línea o una modalidad mixta seguramente tendrán un empleo y es por ello que buscan este tipo de flexibilidad en estos dos modalidades de estudio. También un aspecto importante es el nivel salarial. Veíamos aquí algunos cambios interesantes en donde vemos que personas que tienen rangos salariales menores a 10,000 pesos buscan en mayor medida la educación presencial, mientras que personas que tienen un rango salarial entre los 10,000 y los 40,000 pesos o los 10,000 y los 20,000 pesos buscan la modalidad en línea y la modalidad mixta. También la educación es muy importante o el nivel educativo. Vemos aquí que respecto a las licenciaturas o ingenierías, es decir, el último grado de estudio que tiene la persona, si es una licenciatura o una ingeniería, buscará continuar con sus estudios en línea, en una modalidad en línea o en una modalidad mixta. Y esto en mayor porcentaje que en una modalidad presencial. Eso no quiere decir que para aquellos que buscan una modalidad presencial no sea importante buscar justamente esta modalidad, aunque tengas una licenciatura o una ingeniería, pero sigue siendo una diferencia importante en cuanto a porcentajes para aquellos que buscan la modalidad en línea o mixta, si es que ya tienen una licenciatura terminada y quieren continuar con algún posgrado, seguramente lo harán en línea o mixta. Vamos al siguiente slide, por favor. Aquí hablamos de la flexibilidad de horarios y costos como las dos principales ventajas de las modalidades mixtas y en línea. Y esto prácticamente nos lo dicen los internautas al preguntarles, oye, ¿cuáles son los factores que consideraste o considerarías para elegir una u otra modalidad? Entonces, si nos enfocamos en las modalidades en línea y mixtas, prácticamente vemos que en ambos casos estos dos puntos que mencionaba sobre la flexibilidad de horarios y el costo son muy importantes. En el tema de en el tema de presencial, la calidad y la flexibilidad de horarios son los dos factores más importantes. Y si le damos un doble clic a este punto y vamos al siguiente slide, podemos ver algunos de los factores adicionales que consideran también los internautas. Y aquí algunas diferencias importantes. Me voy a enfocar en el top 3 de cada uno. En la modalidad presencial vemos que contar con profesores de calidad, contar con un plan de estudios enfocado en el mercado laboral y aprender a través de casos prácticos son los que consideran con mayor importancia. También podríamos añadir aquí el tener flexibilidad en plan de estudios y horarios. Sin embargo, vemos que el top 3 se forma por los mencionados al inicio. Después, la modalidad en línea principalmente busca tener flexibilidad en plan de estudios y horarios con un 17%. Contar con un plan de estudios enfocado en el mercado laboral es algo muy importante para los internautas, sobre todo si buscan tener una experiencia ya en alguna empresa en específico o en algún mercado en específico, y tener una plataforma en línea disponible las 24 horas es principalmente uno de los factores que más son atractivos para los internautas, mientras que la modalidad mixta, el contar con un plan de estudios y el tener la flexibilidad son aspectos que comparten con la modalidad en línea. Y aquí, bueno, de manera detallada, ustedes podrán ver cuáles son o los demás factores que también son importantes para cada una de estas modalidades de estudio, dependiendo del internauta que las está buscando. Adelante, por favor. Hablando un poco de qué les interesa estudiar, bajo la modalidad mixta, aquellos internautas que están interesados o que están estudiando actualmente buscan licenciaturas, ingenierías y maestrías. Y en la modalidad en línea, cursos y diplomados son aspectos importantes que consideran. Entonces, aquí vemos algunas diferencias importantes en ambas modalidades, tanto la modalidad en línea como la modalidad mixta. Y bueno, hace mucho sentido que la modalidad presencial
una licenciatura o una maestría sea buscada por aquellos internautas, lo que seguramente buscarán tener un poco mayor de contacto, un poco más de contacto con profesores de calidad, como lo veíamos en algunos slides, y que puedan intercambiar seguramente algunos aspectos de networking. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué pasa con los costos? Aquí este slide es muy importante y muy claro. La educación en línea es la más flexible o la más accesible, perdón. Esto lo estimamos a través justamente del gasto promedio que realiza al mes el internauta o que estaría dispuesto a realizar. Vemos prácticamente que en el aspecto, en la modalidad en línea, vemos que un 83%, que es la barra, digamos, verde más clara, que son que son los gastos adicionales mensuales, es elevado. Sin embargo, la colegiatura mensual pues se mantiene dentro de un promedio adecuado y esto evidentemente pues nos hace obtener ciertos costos, ciertos promedios de colegiaturas y promedios de gastos extras que los internautas nos compartían directamente en la elaboración de la encuesta. Entonces, esto justamente nos lleva a que el costo o el gasto que realiza, o la inversión, llamémosle, que realiza el internauta por su educación en línea es de alrededor de 3,800 pesos al mes, mientras que vemos que sí hay una disparidad o un gap bastante importante con la modalidad presencial y con la modalidad mixta. Hay aspectos, evidentemente, que son considerados en cuenta dentro de estos gastos, como por ejemplo el gasto de materiales, el gasto de transportes, que es una cuestión importante, que hacen que los gastos adicionales en las modalidades mixtas y en las modalidades presenciales incrementen en comparación de la modalidad en línea. Adelante, por favor. Y bueno, aquí vemos una tabla justamente de qué aspectos son considerados o qué aspectos tienen desde la perspectiva del internauta cada una de estas modalidades. Y centrándonos exclusivamente en la modalidad en línea y la modalidad mixta, la mayor flexibilidad para el estudio por parte del internauta es uno de los aspectos que perciben con mayor importancia y el logro de concentrarse mejor en temas de estudio son también puntos importantes que consideran de la modalidad en línea y modalidad mixta. Hay otros aspectos que podemos ver aquí y la modalidad presencial tiene muchas ventajas, las seguirá teniendo. Sin embargo, podemos ver que cada vez la modalidad en línea y mixta tiene aspectos que son importantes para los internautas en cuanto a su decisión de estudio. Adelante, por favor. Y bueno, para finalizar, creo que estos aspectos son muy importantes resumirlos, dado que pues veíamos algunos datos bastante interesantes respecto a aquellos obstáculos que presentaban los internautas para continuar sus estudios. Sí veíamos que muchos de ellos desafortunadamente pues en esta ocasión mencionaban, bueno, yo me encuentro actualmente desempleado, pero eso no hacía que tuvieran la intención o que decidieran seguir preparándose justamente para los tres aspectos que mencionábamos al inicio: adquirir mayor conocimiento respecto a algún tema en específico, buscar un nuevo empleo, que es uno de los factores que justamente empujaron a muchos internautas a seguir preparándose, u obtener un mejor sueldo. También importante mencionar que la pandemia pues nos trajo algunos cambios bastante interesantes, bastante importantes, que afectaron sí en cierta manera a la modalidad presencial, y eso fue un tanto benéfico para la modalidad en línea, justamente con la transición de tomar sus estudios 100% a través de una videollamada. Y bueno, en el futuro, como veíamos en los slides, tenemos un panorama bastante interesante, bastante importante para los modelos mixtos y la modalidad en línea, en donde seguramente empezará a incrementar justamente la demanda de estas modalidades. El modelo mixto ofrece a los estudiantes la posibilidad de estudiar en cualquier grado, y ya lo veíamos en qué es lo que busca cada uno de los estudiantes interesados en cada modalidad, y veíamos que la modalidad en línea se presta mucho para cursos cortos, para diplomados, ¿no? Cursos de corto tiempo, que son también muy llamativos e interesantes para los internautas. Y por último, vemos que la principal o de las principales ventajas que tiene la educación en línea pues se encuentra el aspecto económico, dado que es uno de los más accesibles. Y bueno, es muy importante para los internautas pues conocer y también reconocer esta parte, dado que pues con ahora todo el movimiento que nos trajo la pandemia, y justamente hablando de que gran porcentaje de ellos nos mencionaban estar desempleados, pues es muy importante que ellos tengan también la accesibilidad de poder continuar con sus estudios, tal vez en una modalidad en línea si es que les interesa, y pues seguramente recibirán estudios de calidad con una inversión menor y podrán seguir preparándose para poder lograr estos tres objetivos que veíamos al inicio.
Y pues bueno, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por el tiempo. Con esto concluimos esta presentación. Y bueno, no olviden que podemos responder algunas preguntas, algunas dudas que surjan o que hayan surgido durante el camino. Una disculpa ahí por el aspecto técnico y las barras que tuvimos ahí que no permitieron ver, pero con mucho gusto estarán ustedes recibiendo la información completa por correo electrónico. Muchas gracias. Gracias a ti, David. Una presentación, como siempre, extraordinaria y muy profunda de todo lo que nos mostraste el día de hoy. Muy acertado. El estudio estoy seguro que será de gran valor para todos los que hoy nos acompañan, para los medios de comunicación y sobre todo para los asociados y empresas que hoy están con nosotros. Gracias, David. Podemos continuar. Antes del cierre, quisiera presentarles a Gonzalo Rojón, vicepresidente de investigación de la Asociación de Internet MX, quien, Gonzalo, nos hará favor de darnos un mensaje sobre este tema. Adelante, Gonzalo, por favor. Muchas gracias, Sergio, y muchísimas felicidades, David. Tratado de sumar un poco a lo que todos ustedes ya han dicho, pues pueden ver que es un estudio bastante profundo, con una metodología robusta y sobre todo con una ejecución impecable. Así es que los invito a que lo naveguen y que vean todas las variables que hay, porque estoy seguro, como bien decía Sergio, que va a servir como una guía no solamente para estudiantes, sino también para las instituciones académicas, a prepararnos un poquito más para esta nueva situación que estamos viviendo, ¿no? Definitivamente nunca vamos a regresar a ese marzo del 2020, entonces hay que empezar a tomar decisiones, ¿no? Y creo que este estudio o esta serie de estudios que tenemos, pues van a ayudar mucho para la toma de decisiones. Así es que, como les decía, este estudio va a estar también disponible en la página de internet de la Asociación de MX y recordar que los socios también tienen por ahí el mismo estudio, pero un poco más extenso, que trae algunas variables adicionales, pues para que consulten ambos. De nuevo, enhorabuena a mis compañeros, Fabiola, Sergio, David, a todos, Julio, pues muchísimas felicidades por este estudio y espero que les agrade. Muchas gracias, Gonzalo. Nada más quiero corroborar si está con nosotros Philippe Boulanger. Me parece que no. Si les parece, Fabiola. Perdón, Sergio, Philippe se disculpa por un asunto de trabajo que tenía que atender. No se preocupen. Gracias nuevamente. Si les parece, Fabiola, podemos continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes tiene una pregunta a la cual quisiera que ahondáramos un poco más, todavía tenemos algunos 10 minutos de tiempo. Con todo gusto podemos contestarla. Si no, de cualquier forma, como bien lo mencionó Gonzalo, les haremos llegar el estudio a todos los medios de comunicación y a los socios y asociados pueden entrar directamente a la plataforma para bajar el estudio que el día de hoy se subirá. Está levantando la mano Miguel Ramírez desde hace algunos minutos, entonces si te parece bien. Adelante. Miguel, adelante. Y nos preguntaban también cuál es la página de la asociación, ya está ahí colocada en el chat. A mí me gustaría saber qué tanto las empresas contratan a aspirantes que han sido egresados de educación en línea. Gracias. Gracias. Si quieres puedo comenzar, Fabiola, y después te lo comento. Es excelente pregunta, Miguel. Déjame comentarte que nosotros es nuestra labor en OCE Mundial seguir de cerca todo esto. Nos interesa conectar a más mexicanos con empresas. Desde el 2011 realizamos estudios de qué valor le dan las empresas o los reclutadores a personas que estudian en línea o estudian presencialmente, y es exactamente el mismo. Lo que buscan las empresas es que el candidato tenga las competencias y habilidades necesarias para cubrir el puesto. Han surgido muchas universidades en línea en el país, algunas otras presenciales han cambiado a la modalidad en línea. Por mencionarte alguna con la cual conozco de cerca perfectamente, UTEL, que es la Universidad Tecnológica Latinoamericana, y podría asegurarte que en los últimos 5 años se ha vuelto la universidad más grande del país en línea, y precisamente por la colocación tan eficiente que tiene de sus egresados a las universidades, ¿no? A las empresas, como lo mencionó David hace unos momentos. Lo que buscan estos internautas cuando quieren estudiar en línea es que tengan
un sistema robusto, que los maestros conozcan, que tengan una plataforma, que tengan flexibilidad, y esto les da esos beneficios a los que buscan en línea, ¿no? Resumiendo, a los reclutadores es exactamente lo mismo. Fabiola, ¿quieres enriquecer más el comentario? No, me parece que con tu respuesta está excelente y también para dar oportunidad a las demás preguntas, Sergio, si te parece, pasamos a la que nos está realizando Leti, que dice, ¿tienen algún indicador sobre la calidad de la educación que se dio en esta pandemia en línea y mixta para soportar una interpretación de un riesgo a considerar al pasar de presencial en línea o mixta? No sé si te parece bien, podría dar inicio a la respuesta. Lo que hay que tener en consideración, Leti, es que la calidad está garantizada o por lo menos está evaluada por por el sistema educativo. Es decir, cuando hablamos acerca de licenciaturas, tenemos a la Dirección General de Profesiones, aún y cuando sea a través de en línea, está evaluado y también tendría que estar aprobado. Hay que tener muchísima visión al momento de contratar estos servicios, de evaluar si efectivamente se encuentran respaldados, si tienen alguna aprobación de alguna entidad educativa antes de contratar o antes de entrar a alguna educación, si esta es la finalidad que se tiene para que se tenga algún título o alguna constancia de valor curricular. De no ser así, en realidad creo que no es necesario que vaya pasado por estas entidades educativas y lo que sería bueno sería al final de que hayamos pasado por esta transición, pues sí generar la evaluación conducente. A este momento hemos pasado por un ciclo, pero tendríamos que ver una evaluación que pudiera contrastar al cierre de lo que sería la pandemia. Creo que no creo que haya alguna evaluación actualmente de la calidad pre-COVID y post-COVID, pero sí existe una forma de garantizar que lo que estés contratando se encuentre evaluado por alguna entidad educativa. No sé, Sergio, si quisieras sumar a la respuesta. No estoy Ignacio Villagordo. claro. Veo que levantan la mano. Adelante, por favor. Sí, con mucho gusto. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Su servidor Ignacio Villagordoa Mesa, vicerrector institucional de la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea. Felicitar a don Sergio Porragás por esta iniciativa, por ese estudio espléndido que para nosotros va a ser de la mayor utilidad. Sergio es nuestro consejero académico. Muchísimas gracias, Sergio, por tu participación y desde luego que estudiaremos con mayor profundidad este análisis tan interesante. Y sobre lo que mencionaba Fabiola, comentarles que es muy importante que las instituciones que imparten servicios educativos cuenten con el reconocimiento de validez oficial de estudios y que dentro de ese reconocimiento está precisamente las distintas modalidades. Entonces, invitar aquí a la comunidad a que verifiquen que estén debidamente incorporadas a la Secretaría de Educación Pública o a las autoridades educativas estatales, porque de ello dependerá que puedan inscribirse, registrarse los títulos educativos académicos para obtener la cédula profesional. Pues ese sería mi comentario, reiterarles la felicitación y también, por cierto, la acreditación de la calidad también se puede dar por distintas agencias y una de ellas es la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPES. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Muchas felicidades. Muchas gracias por el comentario, don Ignacio. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? En el chat aparece de Aura Hernández, reportera de Excelsior. ¿Qué tan factible es que las instituciones educativas puedan realmente adoptar el modelo mixto como lo desean los estudiantes? ¿Cuáles son las barreras que encontrarían? Por ejemplo, tecnológicas o las declaraciones del presidente acerca de que quiere que se regrese al formato presencial. También tenemos una de Mariam. No sé si queremos contestar primero esta y después pasamos a las demás, Sergio. Adelante, si quieres puedo comentar algo muy rápido y tú, Fabio, Perfecto. Gracias por la pregunta. Como lo mencionamos al inicio, antes de que David comenzara, nosotros debemos de reflexionar y contar con propuestas concretas para mediano y largo plazo. A esto nos referíamos de que sí, el COVID llegó, se aumentó la tecnología y todo lo que ha sucedido, nos adelantamos 10 o 15 años.
Dentro de nuestro país, lo que nosotros recomendamos, repito, que tengamos esas políticas a mediano y largo plazo que nos ayuden a que todos los mexicanos puedan tener una educación. El que regresemos presencialmente pronto, como lo está marcando nuestro presidente, de acuerdo a los semáforos en los estados, de acuerdo a cómo va sucediendo con el COVID, esto no impide a las instituciones educativas a que avancen en el tema tecnológico y que empiecen a desarrollar sus propias plataformas de estudio, como lo mencionó ahorita el señor Villagordoa, tienen que tenerse las certificaciones adecuadas de las instituciones para poderlo hacer, pero sí tenemos que irnos hacia allá. Hay muchos mexicanos hay otros estudios que con gusto podemos compartir o podemos ayudarlos a profundizar. Hay más por mencionar un número que sin temor a equivocarme, más de 30,000 mexicanos mensuales que quieren estudiar en una educación en línea. Y como vimos en el estudio, el factor principal por el cual no pueden estudiar en línea es porque la falta de dinero, la falta de empleo. Entonces necesitamos nosotros enriquecer los conocimientos, lograr que los mexicanos empiecen a estudiar cada vez más para que encuentren ese empleo que buscan. Y de esa forma podemos ser más competitivos nosotros en todas nuestras industrias. No sé si quieras comentar algo, Fabiola, por favor. Sí, creo que ahondando en lo que tú comentas, creo que las barreras que se encontrarían son derivadas de las barreras que se encontraron al inicio de la pandemia. Un dato que a mí me pareció muy interesante del estudio es ese que habla acerca de qué tan preparados consideran que se encuentran los profesores para dar las clases y que hablaban acerca de y David, perdóname si soy imprecisa, pero de un 28% de los que se encontraban muy capacitados, pero de ahí el resto del universo hablaba acerca de algo capacitados, no muy capacitados y nada capacitados. Entonces, este universo enorme habla acerca de que alrededor de un 70% considera que no se encuentran muy capacitados para hacer esta transición. Entonces, ¿cuáles son las barreras que se encontrarían para hacer esta transición? Pues principalmente la capacitación. Eso ni siquiera tendríamos que buscarlo en otro lugar, el mismo estudio nos lo está dando. ¿Por qué? Porque ligado encontramos otros análisis que hablaban acerca de que percibían que la educación en línea no tenía el mismo nivel de calidad. Y en muchos casos estamos encontrando que los mismos profesores que darían clases de manera presencial lo están dando en línea. Y el tema está en las habilidades digitales que les permitan hacer esta transmisión del conocimiento de manera eficiente a través de este nuevo modelo. Entonces, creo que tiene que ver también con una mirada introspectiva hacia dentro de las entidades educativas de qué es lo que ellos pueden mejorar, más allá de lo que se esté manejando en el contexto, porque como decía Sergio, pues esto es lo que vamos a tener para el 2022, 2023 y en adelante. Lo que logremos avanzar en estos años, si lo perdemos y no seguimos evolucionando en esta línea, entonces nos encontraremos en el mismo punto de partida en cuanto a la oferta, pero no en cuanto a las necesidades. Entonces, para mí sería eso una de las barreras y que tendría que ser un análisis como más introspectivo. Existe una pregunta que hace Ana Martínez de La Razón de México a todos. ¿Cuáles son las habilidades que ahora buscan las empresas al momento de contratar? Creo que esta está muy bien dirigida para ti, Sergio. En un contexto de pospandemia y el trabajo híbrido, ¿ven alguna afectación? Ay, perdón, se me acaba de mover la pregunta. ¿Ven alguna afectación por el año de confinamiento en el que muchos universitarios terminaron su carrera al momento de incorporarse al mercado laboral? O sea, que se vayan a evaluar distinto a aquellos que terminaron su carrera en el pospandemia que prepandemia. Bueno, gracias por la pregunta. Contestando la primera, lo que están buscando los reclutadores en este momento son habilidades blandas. Las habilidades blandas o soft skills las tienen todos los puestos de trabajo. Para ello, existen muchos organismos que ayudan a certificar este tipo de habilidades, como mencioné, pero sobre todo hay algunas otras plataformas que nos ayudan a enriquecer estos conocimientos. Está, por mencionarles alguna, Fundación Wadhwani, que es una extraordinaria fundación sin fines de lucro en el cual ayuda a mexicanos a tener este tipo de certificaciones y colocarlos en el mercado laboral. ¿Qué es lo que buscan los reclutadores? Que tengan esas habilidades y ayudarlos a desarrollarlas. O sea, dependiendo los puestos, obviamente hay, o sea, no vamos a hablar de puestos de tecnología, tienen que tener ciertas habilidades distintas, puestos financieros tienen que tener ciertas habilidades o skills distintos, pero la básica que están buscando los reclutadores son habilidades blandas o soft skills para todos, porque esos están en todos los puestos independientemente de la jerarquía, independientemente el salario que se otorgue, independientemente el rango, tienen que buscar que estas habilidades las tengan mejor calificadas los candidatos. Gracias. Gustavo nos quería hacer la pregunta de manera verbal. Adelante, Gustavo. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias.
Preguntarle, este dato que me llamó mucho la atención del 37% de los estudiantes que pausó sus estudios por un tiempo debido a la falta de dinero y por temas de salud, ¿de qué perfil estamos hablando? ¿Qué tipo de estudiantes son este 37% de los estudiantes y en números, cuánto significaría aquí en nuestro país, por favor? David, ¿quieres contestar tú esta Sí, pregunta? claro. Mira, el número no tengo el dato en este momento, pero lo que sí te puedo responder es que prácticamente está ligado a la definición de la muestra. Entonces, muchos de ellos justamente pertenecen a cierto rango de edad. Ese rango de edad es de 25 a 39 años. Sabemos también otros estudios que hemos realizado, pues que un gran porcentaje de estas personas también perdieron su empleo o incluso no lo perdieron, pero sí se redujeron las horas de trabajo, mantuvieron el empleo, pero se redujo también su salario. Entonces, eso es lo que ellos interpretan como un aspecto económico. Y también hay un rubro de edades de 40 años hacia arriba, hacia adelante, 40, 50 años, que ellos sí tuvieron una mayor afectación en cuanto a la pérdida de empleo. Entonces, eso lo asocian justamente con la falta de dinero. Sí, eso está muy ligado justamente a la edad. Y en cuanto a ubicaciones, pues sí percibimos mucho que son principalmente de la zona centro del país y la zona norte del país. Principalmente están formados por este rubro de personas, estos aspectos demográficos. El dato numérico en este momento no lo tenemos, pero con gusto más adelante podemos responderlo a través de un correo electrónico. Gracias, David. Ahora, algo importante, enriqueciendo lo que dice David, dentro de la encuesta que se realizó, mal no recuerdo, David, fueron más de 4,000 internautas los que respondieron a esta encuesta. 4,500. Dentro de ellos, el 59% fue personas de 25 a 39 años. Estas personas de 25 a 39 años que ganan un salario que lo mencionó David, de acuerdo al INEGI, que puede estar abajo de los 10,000 pesos de salario. Son personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar en su momento, terminando la preparatoria o la escuela técnica. ¿Qué sucede con estos mexicanos? Que una vez que empiezan a trabajar y empiezan a ir creciendo poco a poco, pueden invertir esos 2,000 o 3,000 pesos que mencionó David, más una beca adicional, para poder cumplir ese sueño de tener una carrera terminada. Para eso existen estas universidades, como lo mencionó el señor Villagordoa, como UTEL, que tienen ciertos programas educativos para poder ayudar a mexicanos a que puedan estudiar y a terminar una carrera. Ahora bien, derivado de la pandemia, como sabemos, y todos conocemos las cifras del INEGI, hubo bastante desempleo tanto en la formalidad como en la informalidad. ¿Qué pasa con estas personas? Ya no tienen ese recurso para poder continuar con sus estudios. Y por eso los están por el momento dejando pendientes hasta que puedan reincorporarse al mundo laboral y continuar con sus estudios. Pero básicamente yo mencionaría, si dentro de esos 4,500 personas que contestaron, si el 59% es de 25 a 39 años, pues concentrémonos en esa cifra estadística. Gracias, David, gracias por la pregunta. ¿Tenemos alguna otra pregunta, perdón? Sí, tenemos algunas más, Sergio. Hay variantes entre el nivel de atención en presencial con respecto a la enseñanza en línea. Nos la realiza Berta Eugenia Sotres Mora. Aquí sí. Ajá, adelante. Adelante, Fabiola, por favor. Aquí sí es muy importante que mencionemos que para la educación en línea hay que tener habilidades psicoemocionales que también van acompañando este proceso. Y creo que es algo que hemos aprendido durante el periodo de la pandemia, adicional al tema de la calidad o tal vez hasta el material y cómo es que se transfiere el conocimiento, las herramientas que estamos utilizando en línea. Existen algunas otras habilidades que hacen que el modelo de educación en línea sea exitoso. Por ejemplo, el modelo de autogestión. Una de las preguntas y uno de los debates que tuvimos bastante interesantes al momento de crear la encuesta tenía que ver justo con este tema que tiene que ver con cómo es que los estudiantes actualmente tienen ahora que tener un proceso que ellos mismos elaboren acerca de cómo seguir estudiando, cómo repasar los materiales y cómo mantener la comunicación y el conocimiento que se daba entre pares ahora que se encontraban a distancia. Entonces, sí existe una transformación, claramente existen nuevas herramientas, probablemente el tema de la atención que ahora tienen los alumnos
sí haya variado, pero también tiene que ver con una evolución de la modalidad y de cómo es de que vamos a tener que ir acompañando en un futuro a los alumnos. Es decir, ahora reconocer que se necesitan habilidades adicionales al momento de tener la educación en línea y al momento de tener la educación mixta. Pero no significa que la atención se disminuya o se aumente, porque también varía dependiendo de las personas y también de lo que es su contexto. Es muy difícil mantener el mismo contexto cuando se encuentra uno en su casa, donde todos los ruidos ambientales que regularmente tenemos o las mismas obligaciones que uno tiene que estar lidiando, a cuando se encuentra en la presencial y que no tiene esos distractores. Entonces creo que no es un tema de sí y no, no es un tema binario, sino que podemos ahondar muchísimo más y eso nos va a servir para nutrir una educación en el futuro. Sergio, no sé si quieras sumar. No, gracias, excelente respuesta, gracias. Nos pregunta Dulce Arévalo y dice, ¿es el modelo mixto el futuro para la educación pública en México? Porque hay expertos que ven que habrá grupos multigrado y la profunda brecha digital dificultaría el panorama en comunidades con población indígena. Adelante, Fabiola, ¿quieres contestar? Sí, es importante, como lo mencionaba David, el universo que nosotros realizamos la encuesta para tener estos resultados y que no está ahondando tanto en la educación básica y estamos un poco más enfocados a la educación superior. También tuvimos algunos resultados en preparatoria, pero es de preparatoria hacia arriba. ¿Es lo correcto, David? Es correcto. Y es cierto también que nos encontramos en un modelo, en un universo en el que estamos entrevistando a personas que ya tenían el interés, que ya se encontraban estudiando y que no nos enfocamos hacia la educación básica y que no ahondamos tanto en las problemáticas que están sumadas a la brecha digital. Creo que eso es materia de un análisis más profundo que creo que en alguna otra ocasión podríamos realizarlo. No quisiéramos que los resultados que aquí se presentan se interpretaran que también son válidos para el tema de la educación básica, porque vamos a encontrar variantes muy importantes. Un caso específico, lo que mencionaba David en el tema de los dispositivos móviles. Estamos encontrando este resultado para esta población, pero no significa que este mismo resultado de los dispositivos móviles no es una barrera de brecha digital para la educación básica en zonas indígenas, donde sabemos que es una problemática real. Entonces, sí les pediríamos que para lo que corresponde a los resultados, tuviéramos muy en cuenta que estamos hablando de la educación de preparatoria a superior y enfocándonos con gran parte en los resultados en la educación superior. Gracias, Fabiola. Tenemos, me parece que una última pregunta, ¿no? Saraí Méndez nos pregunta, perdón, Sergio, adelante. Adelante, por favor, qué bueno. Yo no traigo mis lentes puestos, entonces si la lees. Yo también por eso ven que me acerco como en Zoom a la pantalla, es por eso. En resumen y como conclusión, nos pregunta Saraí Méndez, ¿de qué forma incidió la pandemia en el ámbito educativo en el país? Y hay más instituciones ofreciendo planes en línea, me imagino que en comparación previo a la pandemia. ¿Cuál sería el porcentaje? ¿En qué grados de estudio? Y saber si los costos se mantuvieron o bajaron en línea. Saraí Méndez de Televisa. También nos pidieron los cargos, ya se los coloqué, los cargos de las personas que estamos en esta sesión. En cuanto a las transformaciones, si me permites dar contestación a la primera pregunta, creo que la transformación no solamente fue en el país, pre-pandemia y post-pandemia es un sismo en el sector educativo a nivel global. Durante años, durante todo el conocimiento que tenemos del desarrollo educativo, siempre se privilegió el sistema presencial, lo que sí genera un sismo importante que no habíamos visto como sí lo vimos en otros sectores con la llegada de lo digital. El entretenimiento, por ejemplo, sufrió una disrupción enorme que nos enseñó de una nueva forma de cómo tener acceso a los factores de entretenimiento. En el sistema educativo, si bien la educación en línea siempre estuvo presente, nunca había tenido el protagonismo que tiene ahora. De hecho, algo comentaba Sergio al inicio de esta presentación. Y claramente existe una transformación de raíz. Se tuvieron que hacer inversiones distintas, se tuvieron que hacer transformaciones en los modelos educativos para que fueran compatibles con las modalidades en línea y mixto, que eso es muy importante. Las modalidades educativas tienen que venir acompañadas de modelos educativos que sean funcionales a través de estas herramientas. No puedes transferir directamente el proceso de la presencial a en línea sin que se sufra alguna distorsión del modelo en el que estás haciendo tu plan de aprendizaje. Entonces, creo que hubo una transformación importante, innegable y sobre todo
creo que debemos de entenderla como una evolución y no solamente como una transformación momentánea o temporal, porque creo que de ahí podrían empezar a llegar nuevas discusiones muchísimo más interesantes, en las que es requerida obviamente inversión, capacitación y sobre todo una, más que búsqueda de soluciones, sino una búsqueda de cómo acoplarlo, lo que decía el estudio, a los modelos que están buscando las empresas que quieren contratar. O sea, creo que sí tenemos que ir acoplando para reducir aquellas cosas que se van quedando detrás y empezar a ser más efectivos en lo que la población está buscando, sobre todo cuando estamos hablando de entidades de educación superior en adelante. Y no sé si quisieras contestar la segunda parte, te la repito porque creo que para que tengamos una mejor claridad. Nos preguntaba, ¿hay más instituciones ofreciendo planes en línea? ¿Cuál sería el porcentaje? ¿En qué grados de estudio? Y saber si los costos se mantuvieron o bajaron en línea. No sé si tú nos pudieras apoyar con esa respuesta, Sergio o David. Pues mira, podemos comentar, tratando de enriquecer un poco más los comentarios. Dentro de los estudios que tenemos previo al 2010, en el país tenemos muy pocas instituciones que daban licenciaturas o maestrías en línea. Estamos más concentrados en ciertos cursos y diplomados. Veíamos plataformas educativas o de cursos a nivel mundial. La más grande que analizamos fue Coursera.org, donde es una plataforma donde ofrecía también cursos, diplomados de cualquier universidad del mundo. El modelo de negocios era muy interesante porque era gratuito. Era 100% gratuito para todas las personas de cualquier parte del mundo que quisieran estudiar. Únicamente se cobraba el certificado. Del 2010 al 2020 en el país comenzaron a crecer las universidades en línea o aquellas instituciones privadas y públicas que tuvieran alguna carrera de licenciatura en ingeniería a tener modelos híbridos o empezar a desarrollar alguna carrera en línea. Ahí comienzan a nacer universidades en toda Latinoamérica en línea 100%. Entonces viene un boom del 2010 al 2020 y empiezan a crecer. Pero empiezan a crecer en un rango de edad de 25 a 32 años, que son los que más estudiaban esas modalidades civil. ¿Qué pasa ahora con el mundo tecnológico y lo que está sucediendo con la pandemia? Como veíamos en el estudio, con la pandemia, los que están empleados, tanto los desempleados, se preocupan cómo o no perder su trabajo o cómo lograr un mejor trabajo. Entonces, para ello, me necesito autocapacitar, independientemente si tengo una licenciatura, una maestría o una ingeniería. Quiero estudiar algún curso de finanzas, un curso de ventas, un curso de tecnología, quiero aprender a hacer código, lo que fuese. Entonces, empiezan a autocapacitar en diferentes plataformas. Ya hay un sinfín de plataformas, tanto gratuitas como de valor. Lo más importante para esto, para aquellos que decían estudiar, que es más, los exhortamos a que sigan capacitándose y enriqueciéndose, tienen que buscar educaciones educativas de validez, educaciones educativas que tengan un certificado, que estén perfectamente bien constituidas y que la capacitación sea la adecuada. ¿Cuánto ha crecido con la pandemia? No podría decirte el porcentaje, pero ¿en qué más ha crecido? Tanto en cursos, diplomados y licenciaturas. Es lo que vemos que está sucediendo. Si bajaron las colegiaturas, los que somos padres aquí de familia, te aseguro que no han cambiado las licenciaturas, las colegiaturas no bajaron prácticamente nada. Pero sí vimos un factor bien interesante porque estamos de acuerdo, estamos en contacto con distintas fundaciones educativas para créditos educativos como Estudia Más, Fundación Beca, por mencionar algunas. Y dentro de las pláticas que tenemos con ellos nos han comentado que inclusive padres de familia que tienen a sus hijos en ciertas primarias o secundarias decidieron sacarlos. Y decidieron buscar algunos programas en línea que fuera de calidad para que educaran a sus hijos, porque no veían en la escuela en donde los tenían, que tuvieran la capacidad, que es una de las preguntas, para poder otorgar una educación de calidad en línea. ¿Qué está forzando todo esto? Está forzando a todas las instituciones públicas y privadas del país a invertir, a digitalizarse, a aprender con lo que está sucediendo en la pandemia y a poder desde entrenar a sus maestros, porque los maestros en su vida habían dado clases en línea y no es lo mismo poder controlar en un salón de clase a 10 o 20, 30 alumnos que tenerlos a todos en línea. ¿Cómo mantienes despiertas a la audiencia? ¿Cómo mantienes motivado al alumno? ¿Cómo lo mantienes con ganas de aprender? Eso es un reto importantísimo para los maestros.
¿Qué tienen que hacer las instituciones? Dar ese tipo de capacitaciones para los alumnos. Ahora, no se nos olvide algo también bien importante. El alumno, sobre todo, nos preguntaron en una pregunta que no teníamos respuesta de educación básica o primaria, secundaria, no pueden perder ese contacto social que deben de tener. Entonces, de alguna forma, estas instituciones educativas deben de lograr que esas situaciones socioemocionales que te hace vivir en el aula, ¿qué es lo que van a hacer para digitalmente seguirlas enriqueciendo? Pero con todo gusto podemos ahondar más en el tema, recomendarte con quién hablar para este tipo de preguntas y que sigan con la investigación. Gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, tenemos varias más, Sergio. Así que vamos por la primera que dice, más allá de los estudios de licenciatura, ¿existe alguna tendencia por buscar la educación en línea para cursos específicos como programación y desarrollo web? Habilidades que no necesariamente se aprenden en programas tradicionales de universidades, y nos la realiza Marta Belden. ¿Me la puedes repetir, por favor? Claro, ¿existe alguna tendencia por buscar la educación en línea para cursos específicos como programación y desarrollo web? Sí, Habilidades, ajá. Perdón, habilidades. Habilidades que no necesariamente se aprenden en programas tradicionales de las universidades. Sí, actualmente las universidades en línea cada vez buscan más que todas estas certificaciones las tengan dentro de sus programas educativos. Fabiola nos puede comentar, Fabiola trabaja mucho con la NUYES y con algunas otras universidades y que generalmente buscan las competencias y habilidades que están buscando los reclutadores dependiendo qué programa para que de esta forma al momento de desarrollar el programa educativo se desarrollen estas certificaciones o estas nuevas tendencias. Ahora bien, si ya son personas que ya tienen una carrera terminada y durante el tiempo que estudiaron la carrera no venían ese tipo de certificaciones, hay muchísimas plataformas en las cuales puedes entrar. Una de ellas que mencioné es Coursera.org, por ejemplo, donde puedes encontrar los programas de universidades de prestigio para este tipo de desarrollos que estás buscando. Lo que les aconsejo es que se metan a las universidades, la página de las universidades en línea. Mencionábamos UTEL, está el TEC de Monterrey, está la Ibero, está la Anáhuac, está la misma UNAM, el mismo Poli, tienen muchos programas educativos gratuitos de cursos y certificaciones que se pueden de bastante buen nivel para que ustedes puedan entrar y revisar qué es lo que están buscando. Lo importante es buscar dentro de Internet los cursos que se requieren. Y también sí tendría algo que ver con lo que nos comentaba David en la presentación. Es verdad que en línea sí se buscan más los temas de cursos que en la parte presencial. Entonces sí pudiera haber alguna correlación, aunque en el estudio, y me corriges David, no les preguntamos específicamente si el curso estaba enfocado a alguna materia en especial, ¿cierto? Sí, perdón, sí lo preguntamos, solo que está incluido en el detalle del estudio de socios, pero principalmente tiene que ver con con niveles educativos de negocios o cuestiones enfocadas a negocios y todo lo que implica esas ramas de estudio. Ok, perfecto. Aprovechando, David, ¿alguna interpretación del por qué bajó la participación de mujeres en la encuesta? Nos pregunta Leti. Tienes el mute. Perdón, ya estaba yo muy enfocado a la respuesta. En realidad no disminuyó la participación de mujeres en comparación del estudio anterior, incluso crece un poco, crece 2 puntos porcentuales contra el 2019. Desafortunadamente siempre hemos tenido menor respuesta por parte de las mujeres que los hombres. Una hipótesis aquí más bien, y desafortunadamente posiblemente tiene que ver con aspectos culturales del país, ¿no? Sin embargo, la participación ha rondado en cuanto a estos estudios de educación en mujeres en 40%. Sí hemos visto en otros estudios, por ejemplo, aspectos de empleabilidad y estas cuestiones es mucho más parejo ya, alrededor de 50 y 50%. Pero bueno, es bueno también saber que no es que haya disminuido, más bien crece contra el 2019 2 puntos porcentuales, pero seguramente, y la hipótesis es que es por aspectos culturales, pues siempre en estos casos de estudios tenemos mayor participación por parte de hombres. No, nos extendimos 20 minutos del tiempo. Podemos tener con todo gusto otra sesión si nos mandan sus preguntas
con todo gusto les responderemos por escrito dentro del estudio. Les pedimos que analicen el estudio que les vamos a hacer llegar y con todo gusto, si alguno de ustedes necesita una junta en especial para ahondar más en el tema, lo podemos planear sin ningún problema. ¿Estás de acuerdo, Fabiola Gonzalo? Perfecto. Claro, quedamos a sus órdenes. Pues muchísimas gracias a todos. Les agradecemos las preguntas, su participación. Vamos a estar enriqueciendo con más estudios durante lo que resta del año, tanto en el comité de Fabiola junto con el de Gonzalo y el que tengo el honor de presidir, para darles más información que sean de valor y más ahora en estos tiempos de COVID y ojalá pronto sea post-COVID, pero que serán de gran relevancia para nuestros comités y para todos ustedes. Muchas gracias, Julio. ¿Quieres decir unas palabras finales por parte de la asociación? Y gracias por los demás vicepresidencias que se conectaron. Muchísimas gracias, Sergio. Reiterar lo ya ofrecido, estará el estudio en nuestra página, en la página de la asociación. Los medios de comunicación que se hayan registrado recibirán también el comunicado y por supuesto también recibirán esta versión del estudio. Y estar atentos, por favor, los invitamos a todos a estar atentos a los canales de la asociación en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, para actualizaciones de estudios, como ya bien mencionaba Sergio, y de otras actividades que la propia asociación realiza. Muchísimas gracias a la participación de todos. Creo que nuevamente se destaca un estudio pues que en estos tiempos es crítico, ya no relevante, sino crítico. Y bueno, pues esperemos que sea bien aprovechado por todos los interesados. Gracias a todos, enhorabuena y nos vemos próximamente. Buenas tardes, gracias Fabiola, gracias Gonzalo, David, como Hasta luego. Gracias. un campeón, gracias mi David, buenas tardes. Hasta luego. Síganse cuidando. Hasta luego. Bye, bye.